en la palabra vamos a encontrar una iglesia que es la iglesia del amor. Vamos a hacer referencia de una manera tangencial a ello, porque el sentir es hablar de la iglesia del gozo. Nuestro castellano es un lenguaje muy pobre y la palabra amor se emplea para diferentes aspectos. Yo me acuerdo de un hermano decir que ahí los hombres se van por una casa de cita. ¿Saben qué es una casa de cita, no? A tener relaciones sexuales y dicen, no, hicimos el amor. No, ahí no hicieron el amor, ahí tuvieron relaciones sexuales. Entonces, pero el griego, que es un lenguaje más rico, sí nos habla de diferentes aspectos del amor. Hay un amor que se llama el amor estorge o estorgé, que es un amor que se basa en el parentesco, que es el amor entre hermanos, padre e hijos. Es el amor estorge o estorge. Está el amor eros, que es el amor donde viene la palabra erótico, que tiene que ver con lo corporal, con lo sexual. Y está el amor filial, que es amor entre hermanos. Y está el amor ágape, que es ese amor con que nos ama el Señor, que es un amor incondicional. Que es aquel que le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? Pedro, ¿me agapeas? Ajá. Pedro, ¿me agapeas? Y sintió vergüenza. ¿Por qué? Porque él había jurado antes que no solamente estaba dispuesto a estar, sino hasta dar la vida. Y lo negó. Dios, Señor, tú lo sabes todo. Entonces ese amor ágape es el amor incondicional con el que el Señor nos ha amado. Cuando nosotros vamos a la palabra y vemos el mensaje a las 7 iglesias, hay una iglesia que es la iglesia en Filadelfia. Cada uno de estos nombres como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, cada uno de estos nombres es una profecía en sí, porque realmente Apocalipsis traduce eso, ¿no? Develación o revelación, o sea, develar, correr el velo. Y la palabra Filadelfia traduce filiao adelfo, que es amor entre hermanos. Por eso esa iglesia se llama la iglesia del amor. Y entre otras cosas es la iglesia normal. Entonces vamos a hacer referencia a unos principios que deben darse en una iglesia local para que ésta se rija conforme a la normalidad de una iglesia bíblica. ¿Sí? Se llama la iglesia del gozo y es precisamente que nuestro amado hermano leía el mensaje a los filipenses, a la iglesia en Filipo. Pero antes de entrar a considerar esos aspectos que son los que rigen la normalidad de una iglesia bíblica, voy a referirme también de una manera breve a lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, que habla del fundamento. Les invito, hermanos, que veamos 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, la cual es espíritu, es verdad, la cual no solamente nos edifica, sino que también nos nutre, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Dios. Gracias, Señor, por tu luz y tu verdad, las cuales iluminan los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y mira la advertencia que viene ahí. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ya es responsabilidad de cada uno. Ya el fundamento está puesto. Y Pablo más adelante nos dice cuál es ese fundamento. Porque, verso 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento.
Pero Pablo nos está también indicando que sobre ese fundamento hay una sobreedificación. Por lo menos miremos este salón. Tiene un fundamento que son las bases, ¿no es cierto? Pero sobre esas bases se levantaron estas paredes. Pero si estas paredes no tuvieran columna, ¿cómo fueran estas paredes? Débiles. ¿Qué es lo que le da fortaleza realmente a la sobreedificación de las columnas? Te vamos a referirnos a las columnas para después concordar eso con los principios. Hay 4 columnas que si esas columnas, hermanos, no están, la sobreedificación va a ser una sobreedificación endebles. Entonces, ¿dónde están esas 4 columnas? Vamos a ir a Hechos 2, 42. Para después sí entrar en materia. Hechos 2, 42. Amén, amados. Y perseveraban. Este es un término de peso. Perseveraban. ¿En qué? Primero, en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión unos con otros. Tercero, en el partimiento del pan, que lo acabamos de hacer. Y en las oraciones. Hermanos, si alguna de estas columnas falta en una localidad, la sobreedificación va a tener problemas. Hay localidades donde no parten el pan. Hay localidades donde no hay reunión de oración. Y esta 4ª columna, a la cual hoy solamente me voy a referir así de una manera somera, porque el tema es los principios que rigen la normalidad de una iglesia bíblica, pero en concordancia con estas 4 columnas. Si falta alguna de estas, hermanos, en una localidad, ya hay un problema. Por lo menos, esta mesa, ¿por qué es estable? Porque tiene 4 patas. Si tuviera una como fuera, inestable. Aún si tuviera 2, siguiera siendo inestable. Si tuviera 3, seguiría siendo inestable. Lo que le da estabilidad a esta mesa es porque tiene 4 patas. Entonces, esas 4 columnas son precisamente lo que le da estabilidad a la sobreedificación. Por eso Pablo dice, el fundamento está puesto. Cristo. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces la sobreedificación, que son estas paredes que se levantaron aquí, son estables, son fuertes, porque hay unas columnas que son las que no. Bien. Entonces, cuando hablábamos de Filadelfia, la iglesia del amor, entre otras cosas, esa es la iglesia normal. Esa es una iglesia normal. Las demás iglesias, pues, tenían sus falencias. Entonces vamos a referirnos a esos principios. Vamos a ir a la carta de Pablo a los filipenses. Acuérdense que esta carta a los filipenses es una de las 4 cartas del cautiverio. Pablo preso escribió 4 cartas, ¿verdad? A los efesios, a los colosenses, a los filipenses y a Filemón. 3 cartas a iglesia y una personal. Entonces, vamos a ir un momentico al capítulo 4 de Filipenses, verso 1, para ver por qué llaman a esta la iglesia del gozo. O sea, Filadelfia es la iglesia del amor, que es filiado a Adelfo, amor entre hermanos, que es la iglesia normal. Pero aquí en el capítulo 4 de Filipenses dice Pablo, mira cómo se refiere Pablo a los hermanos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Qué hermoso, ¿ah? La iglesia del gozo. Pablo experimentaba gozo cuando se refería a esa iglesia. Por eso Filadelfia es la iglesia del amor, Filipenses es la iglesia en Filipo, es la iglesia del gozo. Entonces, hermano, la iglesia normal debe regirse por 7 principios. Usted sabe que hay una numerología bíblica, que es bíblica, que es diferente a la numerología esotérica o cabalística o bruja.
La numerología bíblica nos habla de la persona y de la obra del Señor. El número 7 tiene un significado, ¿verdad? Significa plenitud, completamiento. ¿Ah? Entonces, 7 principios. Y esos 7 principios, hermanos, los vamos a ver en solo 2 versículos. Y que están en Filipenses capítulo 1, verso 1 y 2. Ahí está. Solamente pues tenemos que recibir la revelación del Señor para poder contemplarlos. Voy a leerlo corrido y después nos devolvemos sobre nuestros pasos y miramos. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con relación a lo que decíamos acerca de las 4 columnas estas, que la primera es la doctrina de los apóstoles, mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, lo que has escuchado de mí, eso está en 2 de Timoteo 2. Dice, lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles e idóneos que a su vez enseñen a otros. Si miramos con detenimiento, ahí hay 4 generaciones. Está la generación de Pablo, la de Timoteo, la de los hombres fieles e idóneos que han de enseñar a otros hombres. Ahí vemos 4 generaciones, es decir, es el cuidado con la doctrina. Y ahí nos vamos a referir en estos principios a la responsabilidad que tienen los ancianos con relación a la vigilancia. No sé si ustedes han leído en Nehemías 3 las 10 puertas. Esas 10 puertas, usted ve, la primera puerta, que es la puerta de las ovejas, esa no tiene ni cerradura ni cerrojo. Pero la puerta del pescado, hacia adelante, hasta llegar a la puerta del juicio, todas tienen cerraduras y cerrojos. Y eso tiene un significado. Y vamos a tratar de verlo aquí en estos principios que... Vamos a devolvernos entonces. El primer principio que debe regir la normalidad de una iglesia bíblica es la cristocentralidad. Si en una iglesia local el centro no es Cristo, la situación está grave. Porque a veces, usted sabe que algunas veces, hermanos, se da eso de que el centro es el nombre. Los hermanos se reúnen en torno a un nombre. Entonces ya el centro no es Cristo. O se reúnen en torno a una persona. Entonces ya el centro no es Cristo. ¿Verdad? Pero vamos a ver aquí cómo se menciona a Cristo al comienzo, a la mitad y al final. Cuidado, volvamos a leer. Pablo y Timoteo, siervos de ¿quién? De Jesucristo. A todos los santos, ¿en qué? En Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 veces. Al comienzo, a mitad y al final. Ese es el principio. Voy a ir un momentico aquí a Apocalipsis 1. Usted sabe que Apocalipsis se circunscribe a 3 cosas. El ángel le dice a Juan, Apocalipsis 1:19. ¿Qué le dice el ángel a Juan? Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 19. Perfecto. Le dice, escribe 3 cosas. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Eso es Apocalipsis. Las cosas que Juan vio, las cosas que son y las que serán. Entonces eso habla de cristología, eclesiología y escatología. No vamos a entrar ahora en esos términos. Perfecto. Pero eso es Apocalipsis. Cristología, eclesiología y escatología. Es decir, todo lo que tiene que ver con Cristo, todo lo que tiene que ver con la iglesia y todo lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor. La palabra escatología viene de escatón, que significa final. Entonces, pero, ¿qué fue lo que Juan vio? Dice, vamos a Apocalipsis 1 nuevamente. ¿Qué fue lo que Juan vio?
Tan interesante esto, hermano. Escribe las cosas que has visto, es lo primero que le dice. Entonces dice aquí, en el verso 12 de ese mismo capítulo 1 de Apocalipsis dice, y me volví para ver. Ahí está, él va a describir lo que vio. Y lo que va a describir es a Cristo glorificado. ¿Ah? Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, otra vez el número 7. Ese aspecto séptuple nos habla de eso, de la plenitud, de completamiento. Es decir, ¿qué vio? La manifestación plena de la iglesia. 7 candeleros es la manifestación plena de la iglesia. Pero a continuación, ¿qué dice? Y en medio de los 7 candeleros, ¿a quién? A uno semejante al Hijo del Hombre vestido. Entonces habla de las características de Cristo glorificado como sumo sacerdote, como juez, como pastor, como aquí comienza a describirle. En medio de los 7 candeleros a uno semejante, o sea, ese término en medio es el que quiero resaltar. Ese es el centro de la plenitud de la iglesia. ¿Ya? No solamente de la iglesia universal, sino también de la iglesia local. Porque tenemos que tener claro que es una iglesia local, hermano. Porque si nosotros tenemos claro que es una iglesia local, vamos a cometer hierros en cuanto a el mensaje. Porque la suma de las iglesias locales es lo que hace la iglesia universal. De tal manera que si no hubiera iglesia local, tampoco habría iglesia universal. ¿Ah? Ustedes han leído en Éxodo 26 acerca del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo es el templo móvil que es tipo y sombra de la iglesia. Pero en el lugar santo, ese tabernáculo tiene está compuesto por 3 lugares, el Santísimo, el Santo y el atrio. En el Santo hay un candelabro, es decir, una iglesia dentro de la iglesia, porque la iglesia local está contenida en la iglesia universal. Eso tenemos que entenderlo de esa manera para poder darnos cuenta de eso. Bueno, entonces, vio a Cristo glorificado. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 6 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Te acuerdas que él cuando dice semejante al Hijo del Hombre es lo que se llama la unión hipostática o la hipóstasis, que es cuando Dios se humana en la persona de Jesús? Él es 100% Dios y 100% hombre. No hay que 50 y 50, no. Él es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, esa es la hipóstasis o unión hipostática. Cuando escuchen esa expresión se refiere a eso, que es la condición divina humana del Señor Jesucristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies, sumo sacerdote, y ceñido por un pecho en el pecho por un cinto de oro. El oro representa la naturaleza divina, Él es Dios, ¿verdad? Y su cabeza y sus cabellos blancos, o sea, como juez. O sea, Él vio a Cristo glorificado, por eso es que Él cae de rodillas. Con todas las características de Él. Como juez, como hombre, como Dios, como sumo sacerdote, como pastor, como cordero. Todas esas condiciones que hay en Él. Entonces, pero lo que, repito, quiero resaltar es que Él es el centro. Si el centro de una iglesia local no es Cristo, comenzamos mal. Bien, seguimos en Filipenses 1:1. Ya tenemos el primer principio, ¿verdad? ¿Cuál es el primer principio? Perfecto. Vamos a ver el segundo principio. Si podemos ahondar en ellos, ahondamos, pero lo importante es que nos quede claro esos 7 principios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, hermano, eso es bien importante. Porque a veces hay hermanos que se presenten como vocero de no sé qué cosa, o como tesorero de tal, como el presidente de la organización tal. No. Nosotros prestamos un servicio de persona a persona. Nuestra persona prestándole un servicio a la persona del Señor Jesús. Eso tenemos que tenerlo claro también. No somos siervos de ninguna organización. Ni somos vocales, ni somos presidentes, ni somos tesoreros, ni somos nada. Somos siervos de Jesucristo. Perfecto. Entonces, ¿a quién le escribe él? A todos los santos. Ese todos los santos es el principio de la inclusividad, segundo principio. O sea, ustedes son la iglesia
en Soacha, ¿con quién? Junto con todos los que han creído. Se congreguen o no se congreguen con nosotros. ¿Por qué? Porque basta que tengan el fundamento. Por eso Pablo dice, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Si los hermanos que no nos consideran a nosotros hermanos, pero que nosotros sí los consideramos hermanos, ¿por qué? Porque el Señor a nosotros nos ha regalado el principio de la inclusividad. ¿Cuál es el principio de la inclusividad? Todo el que ha creído es nuestro hermano. Todo el que tenga el fundamento es nuestro hermano. Se congregue o no se congregue con nosotros. O sea, ¿por quién está constituida la iglesia en Soacha? Por todos los santos en Soacha. Vamos a cambiar el nombre. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Soacha. Eso no es solamente nosotros. Todos los santos. Todo el que tenga el fundamento. Así digan de nosotros que nosotros somos doctrina de demonios, lo que sea. ¿Por qué? Porque es que esa segunda columna de la cual hablábamos ahorita en Hechos 2 dice, primero, y perseveraban. Perseveraban es, ahí la palabra es asiduamente. ¿Qué quiere decir? Que ellos no hacían otra cosa. Eso para nosotros es la primera lección. Porque nosotros, el tiempo que nos sobra es el que le dedicamos al Señor. Pero estos apóstoles nos dan una tremenda lección. Cuando dice y perseveraban, ahí el término es asiduamente. Ellos no hacían otra cosa. Entonces, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, nuestros hermanos denominacionales, y no voy a juzgar nada, pero tengo que hacer referencia a ellos. Ellos no tienen comunión los unos con los otros. Ellos tienen comunión los unos con los unos. Por eso cuando ellos hablan de unidad, están hablando de una unidad en particular. Por lo menos, aquí estamos. Ustedes son la iglesia en Soacha y yo ahora vengo de Barranquilla y tengo comunión con ustedes. Esa es la comunión los unos con los otros. Eso no se da solamente sino en la vida de la iglesia. Gloria a Dios por lo que el Señor nos ha regalado, hermanos. Esa comunión los unos con los otros. Por lo menos cuando hacen las reuniones unidas, que van todas las localidades, pero en un solo sentir. Pero nuestros amados hermanos denominacionales, ellos no hacen reuniones unidas, ellos hacen reuniones interdenominacionales. ¿Han escuchado ese nombre? Sí. Es decir, es entre denominaciones. ¿Qué quiere decir? Que ellos están en un mismo lugar, se dan la mano por encima de la cerca, pero la cerca está, porque cada uno de ellos conserva su identidad. Yo soy pentecostal, yo cuadrangular, yo adventista, yo presbiteriano, yo esto. Cada uno conserva su identidad. Entonces, pero el principio de la inclusividad es que nosotros tenemos una sola identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Cristo. Cristo es nuestra identidad. Por eso es que nosotros hoy podemos gozar de la comunión los unos con los otros. La comunión de ellos es los unos con los unos. O sea, es una unidad en particular. No es la unidad de la cual habla la palabra. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Amén. Amén. Entonces, por eso dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Ese es un principio de inclusividad. Cuando nosotros vamos a Romanos 14, que la palabra dice, recibid al débil en la fe. O sea, es débil, pero es de la fe. Es de la fe, ¿por qué? Porque tiene el fundamento que es Cristo. Entonces, este principio de inclusividad también es de receptividad. Nosotros tenemos que recibir a nuestros amados hermanos. Si realmente conocemos lo que es el principio de la inclusividad. Cuando no hay ese principio, se da una relación exclusiva. O sea, los bautistas son unos con ¿quién? Con los bautistas. O sea, es una comunión exclusiva. O sea, exclusiva porque excluye. Pero aquí dice, con todos. O sea, es el principio de la inclusividad. Todo el que ha creído, todo el que el Señor ha recibido como hijo, nosotros tenemos la obligación de recibirlo como hermano. Se congregue o no se congregue con nosotros. Así diga que nosotros no somos sus hermanos. Ellos lo dicen, pero nosotros, por lo que nos ha regalado el Señor, pues sabemos que. Entonces, el segundo principio es el principio de la inclusividad. Todos. No dice con algunos santos, con todos. Con todos los santos que hay en Soacha. O sea, todos los creyentes.
todos los que tengan el fundamento, todos los que han nacido de nuevo, todos los que han sido regenerados. Amén, hermanos. Amén. Tenemos dos principios, ¿no? El tercero, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. El tercer principio es el principio de la territorialidad. Filipo es una ciudad, así como Soacha es una localidad. A todos los santos que están en Soacha. Es decir, yo estoy visitando a los hermanos de Soacha, pero los hermanos de Soacha tienen un gobierno. Yo no puedo meterme en ese gobierno. Ya, porque hay algo que limita, que es la jurisdicción. Cada jurisdicción tiene su gobierno. Un gobierno que es independiente y que es autónomo. Claro, que ese principio que se llama principio de la jurisdicción o territorialidad no debe aislarnos. Es decir, bueno, como nosotros somos los hermanos en Soacha, nosotros no tenemos que ver con lo de Faca, ni con lo de Barranquilla, ni con lo de... Porque no. Porque ahí mismo viene otro principio, que es la inclusión de la iglesia local en la comunión universal. Por eso la comunión los unos con los otros. Por eso las reuniones mutuales, donde están todas las localidades. Pero todas las localidades porque son gobiernos distintos, pero el sentir es uno solo. Hay un solo nombre. Hay un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Yo quiero que vayamos un momentico a Romanos 1 para que veamos algo en Romanos 1. Hermano, abierto si hay alguna pregunta, alguna aclaración, en libertad, hermanos. Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, y Pablo insiste en eso, él no es siervo de ninguna institución ni nada, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido, o sea, el evangelio que él había prometido antes, Dios lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser pentecostales, ¿cómo dice? Llamados a ser de Jesucristo, hermano. A eso fuimos llamados, por eso nuestra identidad es Cristo. Llamados a ser de Jesucristo. Nosotros no fuimos llamados a ser católicos, ni llamados a ser evangélicos, ni llamados a ser protestantes. Nosotros fuimos llamados a ser de Jesucristo. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso ese es nuestro fundamento, es nuestra identidad, es nuestro todo. Llamados a ser de Jesucristo. No fuimos llamados a ser ni pentecostales, ni cuadrangulares, ni adventistas, ni presbiterianos, ni nada de esas cosas. Fuimos llamados a ser de Jesucristo. Entonces volvamos a Filipenses. ¿Cuántos principios van? ¿Cuáles son? Perfecto. Y el cuarto es la inclusión de la iglesia local en la comunión universal. Cuarto principio. Quinto principio. Me estaba volando uno. Primero, cristocentralidad. El segundo es la santidad. Dice, a todos los santos. O sea, primero, cristocentralidad. Segundo, santidad. Tercero, inclusividad. Cuarto, territorialidad. Quinto, la inclusividad de la iglesia local en la comunión universal. Ahora, ¿la santidad en qué consiste? La santidad tiene dos aspectos, un aspecto negativo y un aspecto positivo. La palabra santo significa apartado en el aspecto negativo. Apartado, ya nosotros no somos del mundo. Ese es el aspecto negativo. No somos del mundo porque fuimos apartados para Dios. Nosotros somos unos nazareos. No nazarenos, sino nazareos. ¿Saben qué es un nazareo, no? Un nazareo es aquel que es apartado para Dios. Jesús fue nazareno y fue nazareo.
Ojo, que no se rapaban la cabeza, ni la barba, ni nada, eso es un nazareo. Bien, entonces, por eso es que Pablo dice la reunión de los santos, es la reunión de los apartados. Es la reunión de los apartados. Por eso la palabra iglesia, que es eclesia, significa los llamados a salir fuera. ¿A salir fuera de dónde? Del mundo. Donde estábamos, los llamados a salir fuera. Eso significa santidad. Eso significa santos. Nosotros fuimos llamados a salir fuera. Por eso somos la eclesia, la iglesia, que es los llamados a salir fuera. Parece redundante, a salir fuera, pero así es. Entonces, tenemos cristocentralidad, tenemos inclusividad, santidad, jurisdicción y la inclusión de la comunión de la iglesia local en la comunión universal. Y ahora viene con los obispos. ¿Qué son los obispos? Entonces vamos a ver por la palabra qué son los obispos. Vamos a ir a Hechos 20, 17. Amén. Dice Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso. Éfeso es una ciudad. Podemos decir, enviando pues desde Mileto a Suacha, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mira esa pluralidad. A los ancianos de la. O sea, plural, singular. No dice a los ancianos de las iglesias. Porque en Suacha, ¿cuántas iglesias debe haber? Una. Porque es que hoy vemos que iglesias abren una congregación en un garaje, ahí en una esquina, y eso es una iglesia. No. Ellos no tienen conciencia de lo que es una iglesia local. Una iglesia local es una iglesia en cada localidad o en cada ciudad, municipio, aldea, según el caso. Entonces, enviando pues desde Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Suacha. Y mira todo lo que le dice a los ancianos. O sea, estoy para que entendamos esto, estoy cambiando Éfeso por Suacha. Porque así es. En Suacha hay una iglesia y la iglesia de Suacha debe tener un gobierno y ese gobierno está representado por los ancianos. Por eso dice, enviando pues desde Mileto a Suacha, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y les dice muchas cosas. Mira que yo en nada he ruido anunciar todo el evangelio de Dios. Pero vámonos directamente al 28. Al 28. Mira lo que les dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Acabamos de leer en el mensaje a Filadelfia, dice, con los obispos y diáconos. Entonces, ¿quiénes son los obispos? Los mismos ancianos. Los mismos ancianos, pero ahora con otra función. Ahora, ¿qué significa obispo? La palabra obispo viene de la palabra episcopo, que significa vigilante o supervisor. ¿Te estás dando cuenta? Pero ¿qué va a supervisar el anciano? Fíjate tú las tres funciones. Vamos a terminar de leer el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo para apacentar la iglesia de Dios. Allá dice Señor, ¿no? Pero el griego original es Dios. Pueden confirmarlo. La iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre, porque la sangre que se derramó en la cruz no fue la sangre de Dios mismo. Entonces, este no es el tema. Entonces dice, a los ancianos le dice que son obispos y están para apacentar. O sea, tres funciones de los ancianos. Entonces, ¿cuál es la función de ancianos? Gobernar. ¿Qué es gobernar? Tomar las decisiones que haya que tomar con relación a las diferentes situaciones que se presenten dentro de la iglesia. Por eso es que no es conveniente que sea uno solo, porque uno solo tomando decisiones no tiene contrapeso, ¿cierto? Porque todo le parece lícito. Ajá. Claro, todo le parece permitido.
Pero si está otro y dice, no, vamos a considerar esto de otra manera, entonces ahí viene ese consenso y esa es la función de ellos. Bien. Perfecto. Segundo, supervisar, vigilar dos cosas. Que no entre ni la herejía ni el pecado. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en la primera carta. Vamos a ver un momentico aquí. Pablo a Timoteo en la primera carta. Primera de Timoteo, capítulo 1. Entonces, ¿cuántos principios van? Van 6. Primera de Timoteo, capítulo 1. El verso 3 dice, como te rogué. Oye, Pablo, mira, diciéndole a un joven, te rogué. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Esa es una función de los ancianos como supervisores, como obispos, que no entre ni la herejía ni el pecado. O sea, esas cosas hay que juzgarlas, porque el término juzgar a nosotros nos hemos ido a un extremo de que no, hay que juzgar cosas en la iglesia, hermano. La santidad es algo que se tiene que juzgar. La doctrina es algo que se tiene que juzgar. Si no se hace, hermano, fíjate tú el peligro. Allá en el mensaje a las 7 iglesias, el Señor le dice a Éfeso, mira que tienes ahí a los que practican las obras de los nicolaitas. Pero ya en Tiatira le dice la doctrina de los nicolaitas. O sea, fíjate tú, se vuelve tan repetitivo y los ancianos lo aceptan que termina siendo doctrina. Algo que es anormal, algo que es irregular. ¿Sí han leído eso, no? Que primero dice las obras de los nicolaitas y después dice la doctrina de los nicolaitas, que es la que vemos hoy dentro de la cristiandad. La palabra nicolaita viene de Nicolao, que es conquistador de pueblo. Ustedes no han escuchado personas que dicen, no, mi iglesia, mis ovejas, mi obra. Conquistadores de pueblo. La iglesia no es sino de Jesucristo. La obra es de Él, las ovejas son de Él. Pero hay hombres que tienen ese hablar. ¿Por qué? Porque son nicolaitas. Inclusive le prohíben a los hermanos que tengan comunión con los demás hermanos. Porque se vuelven esclavos. Por eso dice, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Porque cuando uno se matricula en una organización de esa, se hace esclavo del hombre que dirige esa organización. Porque él es el que le marca las directrices, inclusive dentro del hogar, se meten hasta dentro del hogar. ¿Verdad? Entonces, y mira lo que dice en 2 de Timoteo 2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, que ahorita lo decía yo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que has oído de mí, no te pongas a inventar más nada, porque Pablo manejaba la doctrina de los apóstoles. Entonces, hermanos, esa es la función de un anciano como supervisor. Ahora dice, para apacentar, ¿qué es apacentar? El que apacienta es el pastor. Hay una diferencia entre pastorear y apacentar. ¿Cuándo se pastorea? Cuando el anciano o supervisor lleva a la oveja a donde está el alimento. O sea, en este momento se está pastoreando, porque está la oveja donde está el alimento. Pero habrá un momento en que la oveja esté enferma. Entonces hay que llevarle el alimento a donde está la oveja. Eso es apacentar. Pastorear y apacentar. Pastorear es llevar a la oveja donde está el alimento y apacentar es llevar el alimento a donde está la oveja. Entonces, esas tres funciones son de los ancianos. Gobiernan, supervisan y pastorean y apacientan. Entonces, tenemos que tomar conciencia de esa triple responsabilidad que hay allí, hermano, en cuanto a los ancianos de una iglesia local. Esos principios tienen que darse. ¿Cuántos principios van? 6. Dice, juntos con los obispos y diáconos.
Diácono es el servicio. Ese es el séptimo principio. Servicio. ¿Se acuerdan cuando, porque el maligno siempre ha querido atacar, enervar la palabra? Cuando los griegos se quejaron porque sus viudas no eran, según ellos, bien atendidas. Entonces van a los apóstoles y le dicen y le ponen las quejas, mira que las viudas no son bien atendidas, para que ustedes se encarguen. Eso fue una treta del diablo, porque él lo que quiere es eso, que la palabra se descuide. Pero ahí tuvo discernimiento Pedro. Él dijo, no, nosotros no podemos abandonar el ministerio de la palabra. Busquen a 7 hombres llenos del Espíritu y ahí nace el diaconado para que sirvan las mesas. Entonces, el séptimo principio es el servicio. Hermano, tomemos nota. Si estos 7 principios no se dan en nuestras localidades, no hay una normalidad. No hay una normalidad. Por eso es menester que se nombren los ancianos. Y sabemos que esa es facultad de los apóstoles. O que los apóstoles comisionen, como Pablo comisionó a Timoteo. Mira que te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrija lo deficiente y nombres ancianos. Aquí no se han nombrado ancianos, hay que orar para que el Señor los nombre. Para que comencemos en nuestras localidades a funcionar con normalidad. Y que los ancianos pues asuman esa triple responsabilidad que tienen de gobernar, de supervisar, de pastorear y apacentar. Entonces, hermano, estos 7 principios son los que rigen una iglesia normal. Filadelfia es la iglesia normal, a la iglesia que el Señor no le censura nada, que es el amor entre hermanos. ¿Por qué amor entre hermanos? Entre nosotros hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Pero ustedes ven que aquí a ninguno se le dice apóstol, pastor, maestro. ¿Por qué? Porque, hermano, si hay un título oneroso para nosotros es hermano. Por eso Filadelfia es amor entre hermanos, amor filial. Y dice la palabra que Jesús no se avergüenza de ¿qué? De llamarnos hermanos. Entonces, a pesar de que entre nosotros, porque hoy hay quienes dicen que ya no hay apóstoles. ¿Sí han escuchado eso? Que no hay apóstoles, que no hay profetas, que no hay tal. Pero vamos a ver por la palabra, por la palabra. Vamos a ir a Efesios 4 un momentico. Para que no nos dejemos engañar, hermanos. Efesios 4 desde el verso 11. Refiriéndose a Jesucristo dice, y Él mismo constituyó. Bueno, dice cuando y que dio dones a los hombres, ahí hay que aclarar que la palabra no es esa. Vamos a ver el verso 8. Verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí el griego original no dice así. Dice, y dio dones hombres. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos un don dado a la iglesia. O sea, el ministerio es el don que se nos da a nosotros. Y nosotros como ministros somos dones dados. Ahora, ministro no es una palabra jerárquica. Ministro es siervo, servidor. Los que ministran, los que sirven. Hoy, pues, dentro de la política se le ha dado una jerarquía a esa palabra. A los ministros, no, pero la palabra ministro es servidor. Todos nosotros somos ministros. Todos. Somos siervos. Es más, la palabra ahí es más grave todavía. Esclavos. Entonces, y dio dones hombres a los hombres. Y dio dones hombres a la iglesia. ¿Cuáles son esos dones hombres? Dio apóstoles, profetas, evangelistas. Vamos a leerlo. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, estos 5 ministerios básicos, como vamos a darnos cuenta, tienen un radio de acción corto. ¿Cuál es el radio de acción de estos 5 ministerios básicos? Lo dice a renglón seguido. ¿Para qué?
Para perfeccionar a los santos. Porque somos nosotros, las ovejitas comunes y corrientes, las que edificamos la iglesia, hermano. No es el apóstol, no es el pastor, no es el evangelista, no es el maestro, no. Ellos perfeccionan a los santos. Eso lo dice textualmente la palabra. Dice, a fin, o sea, se constituye en esto. Ahora, la palabra constituyó es una palabra puntual que tenemos que tener en cuenta. Porque hoy hay muchos ministros formados. El ministro formado no le sirve al Señor. ¿Qué es el ministro formado? El que va y estudia. Esos son ministros de cartón. Porque van, estudian, se gradúan y les dan un cartón. Esos ministros no. Como cuando uno va a la universidad o al colegio. Ahí no te constituyen, ahí te forman. ¿Ah? Porque ahí hay programas de formación. Pero Dios no quiere ministros formados. Dios quiere ministros constituidos. ¿Por qué constituido? Porque es la constitución. De tal manera que ustedes no han escuchado que hay ministros que se van de vacaciones. Pero ¿cómo así de vacaciones? Si la esencia del ministro es su ministerio, por lo tanto nunca va a cesar mientras esté aquí. De tal manera que nosotros, el ministerio que nos fue dado, eso transpiramos. Eso damos. Esa es nuestra constancia de vida, es nuestro ministerio. Por eso hay que irse de vacaciones no tiene sentido. Y hay algunos que hasta se jubilan y todas estas cosas. ¿Verdad? Pero ahí la palabra de peso es constituyó, diferente a formar. Constituyó es lo que es la esencia del ministro. La esencia del ministro es su ministerio, esa es su esencia. Pero entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo pregunto, ¿todos hemos llegado a la unidad de la fe? Pues no, porque los hermanos creen unas cosas distintas, por eso son pentecostales, cuadrangulares, adventistas, presbiterianos. O sea, si hay un hasta, es un límite para la existencia de estos ministerios. Y ese hasta aún no se ha dado. Entonces este es el fundamento para decir, cuando dicen, no, que ya no hay apóstoles. Claro que los hay. Porque ellos van a existir ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que esa realidad no la hemos experimentado. Aún entre nosotros. Hermanos de la vida de la iglesia. Que creen cosas distintas. Yo le comentaba al hermano Hernando que estuvimos visitando una localidad, pues nos reservamos que soy súper sorprendido por la doctrina que manejan y todo. Y yo, ¿cómo? Entonces, pues, aún no hemos llegado a la unidad de la fe. Efesios al comienzo dice que nosotros seamos solícitos. Mira lo que dice en el verso 3 de ese capítulo 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si el Señor nos manda que seamos solícitos en guardarla es porque ya la tenemos. La unidad. Pero es que la palabra no solamente nos habla de unidad, sino también de unanimidad. Y también nos habla de estar juntos. O sea, nosotros somos seres tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la unidad nuestra es en el espíritu. La unidad es en el alma y estar juntos en el cuerpo. Vamos a explicar esto de una manera más calmada. Cuando dice aquí que seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, la base de esa unidad es el amor, como hablaba el hermano al comienzo de la reunión hoy. El amor. ¿Pero qué amor? No es el amor, el sentimiento humano. ¿Sabe cómo define la Real Academia de la Lengua la palabra amor? Dice, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca uniéndose a otro. ¿Qué quiere decir? Que yo soy insuficiente y necesito ser amado. Y me uno a una persona que es igual de insuficiente que yo, que es mi esposa, que es igual que insuficiente que yo para amar. Entonces, por eso, ¿cuáles son los matrimonios que realmente duran? Aquellos en que está un amor distinto a ese sentimiento, que es el amor de Cristo, que es el amor ágape. Porque busquen la definición de amor, así lo dice, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia busca uniéndose a otro. O sea,
Yo insuficiente en el amor, lo estoy buscando uniéndome a otro que es igual de insuficiente que yo en el amor, que es mi esposa. Igual, insuficiente que yo. Pero ¿qué pasa? Por eso cuando estamos ministrando, sirviendo ahí en las ceremonias matrimoniales, hacemos énfasis en eso. Por eso el verdadero amor es una persona. Es la persona del Señor Jesús. Por eso Él dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. O sea, en un matrimonio donde no está Cristo, esa es una relación animal. ¿Por qué es una relación animal? Porque partiendo de la base de cómo está constituido el ser, nosotros somos seres tripartitos, como decía ahorita, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, puede que nos entendamos en cuanto a los sentimientos, en cuanto a las emociones. Eso tiene que ver con el alma. Puede que nos entendamos en lo sexual. Eso tiene que ver con el cuerpo. Pero no va a haber una congruencia en lo espiritual. Porque para que haya una congruencia espiritual, mi esposo y yo tenemos que tener el mismo espíritu. ¿Y cuándo se tiene el mismo espíritu? Cuando se tiene el espíritu de Cristo. Pero dice, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Por eso, mientras no esté Cristo, puede haber una congruencia en lo almático y en lo corporal. Y esa es una relación animal. ¿Cuándo es una verdadera boda? Una verdadera boda es cuando está ahí. De lo contrario es un matrimonio. Es que la palabra matrimonio no sé por qué la relacionan ahora con la unión conyugal. Porque es que la palabra matrimonio viene de matriz, de madre, es el aporte de la mujer. Por eso es que matrimonio es la obligación, y muy puntual para esta época, la obligación de la mujer de aportar el vientre o la matriz para tener hijos, para tener descendencia. Pero hoy los matrimonios modernos no quieren tener hijos, sino una mascota. Pero realmente ahora la palabra matrimonio pues la relacionan con la unión conyugal. Pero realmente la palabra matrimonio significa eso. Matriz, viene de matriz, matrimonio, de maternidad, de madre. Entonces, la unidad es en el espíritu y que tiene que ver con el amor. Pero la unanimidad es en el alma y tiene que ver con la doctrina. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y el estar juntos tiene que ver con la edificación. Dice la palabra, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cuándo estamos de acuerdo? Cuando creemos lo mismo, cuando hay una unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso, la base de la unanimidad es la unidad. Sobre la base de la unidad se da la unanimidad. Y sobre la base de la unanimidad es estar juntos. Explicamos esto. Les hablaba ahorita de las relaciones, de las reuniones interdenominacionales. Los hermanos se reúnen en un mismo lugar y se abrazan, pero no están juntos. ¿Por qué no están juntos? Porque no creen lo mismo. No hay una unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Cada cual tiene su propio evangelio. ¿Verdad? Pero, si un hermano de la vida de la iglesia está allá en Tierra de Fuego y el otro en Canadá, están juntos. ¿Sabes por qué están juntos? Porque creemos lo mismo. Porque hay unanimidad. Y la base de estar juntos es la unanimidad. Así como la base de la unanimidad es la unidad. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Hasta 11. Amén. Entonces, hermanos, volviendo al punto de estas 4 columnas, hermanos, debemos perseverar y no de cualquier manera. Hay una anécdota de una vez un hermano que un día de reunión se presentó temprano allá y tomamos tinto y hablamos y me dice, oye, hermano, le cuento que yo recibí una lesión en estos días tremenda. Y yo, sí, cuéntame, hermano. Me dice, yo tengo un cuñado que yo a ese tipo lo tengo por flojo y tiene un negocio próspero. Y un día yo llegué a visitar a mi hermana, que es la esposa de ese, y venía él, y yo de ahí viene el flojazo de eso. Hoy es un día que lo voy a cuestionar. Entonces le digo, ajá, cuñado, y cuéntame, ¿y cómo va la cosa? ¿Y a qué te dedicas? Y digo, yo me dedico al Señor y en los tiempos libres al negocio. Y dice, uy, hermano, cuando el hombre me dijo eso, porque yo hago lo contrario. Yo me dedico al negocio y en los tiempos libres al Señor. Hermano, y eso hacemos.
¿Sí o no? No es como para cuestionarnos en el amor del Señor, de que no le dedicamos ese tiempo de caridad al Señor, sino lo que nos sobra. ¿Mm? Y sería bueno que perseveremos, que seamos muy constantes, asiduamente, en estas 4 columnas. Hay una columna que es la última y parece la menos fuerte, hermano, pero es muy fuerte, que es la oración. Y ese tipo de reunión. Usted no ve que a un ágape, ¿cuántos van? Muchos. Reunión de oración, ¿cuántos van? ¿Ah? Hermano, y esa columna es una columna en la cual debemos perseverar con más ahínco. La oración, hermano. Y el diablo ataca, porque ese día siempre sucede algo, está lloviendo, me siento mal. No. Aquí hay reunión de oración, ¿no es cierto? Qué bueno, hermano, me alegra. Entonces, esas 4 columnas, juntamente con esos 7 principios, sí nos quedaron presentes, hermano. ¿Recordamos? ¿Cuál fue el primero? Segundo. No, inclusividad. Tercero, santidad. Cuarto. Quinto, en la comunión universal, perfecto. Sexto, gobierno. Séptimo, servicio. Ese último, ahí también debemos nosotros hacer una introspección y preguntarnos, ¿le estamos sirviendo al Señor, hermanos? ¿Mm? Porque la palabra dice que nosotros fuimos escogidos para buenas obras. O sea, un contratista no contrata obreros para que estén ociosos, no. Para que estén en la obra. Entonces, ¿nosotros estamos en la obra, hermano? ¿O simplemente somos convidados de piedra, que venimos el domingo, nos reunimos, cantamos, aleluya, gloria a Dios, levantamos las manos, y hasta eso es? Pero un servicio, si no estamos sirviéndole al Señor, Él nos puso el ejemplo. Él dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Ese principio también, si esos principios no se dan y le dejamos la carga solamente a los ancianos o a algunos hermanos, que no, hermano, todos. ¿Por qué? Porque es que en el Antiguo Testamento los que llevaban el arca sobre los hombros, ¿sabe qué significa hombro? Significa responsabilidad. Usted no ve que la gente, no, tiene que meterle el hombro, responsabilidad. Los que llevaban el arca sobre los hombros eran los sacerdotes. Solamente los sacerdotes, que era el sacerdocio levítico. Pero ese sacerdocio desapareció, ¿cierto? ¿Ah? Vamos a ir un momentico, ya con esto terminamos a Hebreos 7. Hebreos 7:5. Ustedes saben que el sacerdocio levítico fue la que dio origen al diezmo, ¿no? Porque eso fue lo que dio origen al diezmo. Pero Dios nunca quiso un sacerdocio exclusivo, sino un sacerdocio común. Hebreos 7:11, ¿qué dice? Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Adón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, el sacerdocio levítico ya fue cambiado. Ahora, ¿cuál es el sacerdocio que está vigente? Vamos a Apocalipsis 1. Esa es otra cosa, hermano. ¿Sabe? Yo hablé al comienzo de esas cartas de la prisión o del cautiverio, que fueron 4. 3 a iglesia y una personal, que fue la carta que le envió ¿a quién? A Filemón. Y mira lo que le dice a Filemón.
Filemón, he orado para que tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que hay en vosotros por Cristo. Si nosotros no conocemos todo el bien que hay en nosotros, es decir, todo lo que Cristo ha provisto, hermano, nuestra fe no va a ser eficaz. El ejemplo palpable es este. Un católico va a un cura para confesarse, porque cree que él es el que puede relacionarse con Dios. Las ovejas acá van al pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque desconocen algo fundamental que Dios ya proveyó para nosotros. Vamos a leerlo en Apocalipsis 1. Y es el nuevo sacerdocio. Pero si nosotros no sabemos lo que el Señor, todo el bien que hay en nosotros, por Cristo, no vamos a deleitarnos, ni vamos a aprovechar todo ese bien que el Señor nos ha dado. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Asia no es el continente asiático, es una provincia romana. Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libró de nuestro pecado con su sangre, dice lavó, pero es libró. Sí, dice lavó, pero es libró. Perfecto, el griego original ahí, porque lo que tú lavas se vuelve a ensuciar. Nos lavó de nuestro pecado con su sangre. ¿Y qué dice? El verso, ¿qué dice el 6? Reyes y sacerdotes. Ahora el nuevo sacerdocio somos nosotros. Y no porque fuimos a un seminario. No porque nos tengamos que poner una sotana. Por la sangre de Jesucristo, hermano. Hoy casi el 100% de la cristiandad desconoce esto. Hermano, si yo fuera médico y desconociera que soy médico, obviamente que no voy a actuar como médico porque desconozco que soy médico siéndolo. Así sucede con muchos de nosotros, hermano. Ya Dios nos proveyó eso. Ya a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, un reino de sacerdotes, lo que Él quería. Entonces, si los sacerdotes eran los que llevaban el arca en el hombro, ahora ¿a quiénes les toca llevar el arca en el hombro? A todos nosotros. Por eso es que la iglesia no está formada por 2 grupos, los que sirven y los que ven servir. No, señor. Todos estamos llamados al servicio. Porque todos somos un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Y por la sangre de Jesucristo. No porque fuimos a un seminario ni nada. Amén, hermanos.